¿Listos para el estudio? Abran su Biblia a Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitir que nos reunamos una vez más en el nombre de Jesús, para poder juntos, Señor, alabarte, adorarte por medio del canto, para juntos venir en oración a ti, pidiéndote que nos bendigas, nos guardes, nos enseñes, nos dirijas en lo que tenemos que hacer y en lo que quieres que aprendamos acerca de ti. Y pidiéndote, Señor, que a través del estudio que vamos a tener hoy podamos sentirnos más y más cerca de ti de lo que estábamos cuando vinimos, cuando llegamos a este lugar. Perdónanos, Señor, por las fallas que hemos tenido durante esta semana, Señor. Perdónanos por bajar la guardia y no cuidarnos. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido. Sabemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que nos confesamos delante de ti y reconocemos que no somos suficientes en nosotros mismos para llevar a cabo aquello para lo que nos has llamado, Señor. Así es que llénanos con tu espíritu y ayúdanos a poder expresar las cosas que tú quieres expresar a través de tu palabra, a través de tu siervo, por el poder de tu espíritu. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues la semana pasada comenzamos el capítulo 41 de Isaías, ¿verdad? Y vimos los primeros 10 versículos de Isaías, vimos los primeros 10 versículos del capítulo 41. En los primeros 7 versículos hablamos acerca de cómo Dios hace un llamado a las costas, a los pueblos, se podría decir, que pueden considerarse, el llamado se puede considerar como un procedimiento imaginario de un tribunal de ley, en donde Dios se enfrenta al mundo pagano para ponerlo a prueba. Eso fue lo que vimos en los primeros 7 versículos, ¿verdad? En cómo les habla y los está como convocando y les habla acerca de lo que va a hacer. Vimos también la reacción de esas naciones, ¿sí?, en este llamado. Y la reacción de ellos fue, en primer lugar, unirse y ayudarse unos a otros. Y vimos cómo en el Salmo 12 nos habla acerca de cómo los reyes, las naciones se unen para luchar en contra de Dios y de su ungido. Y desde el principio y hasta nuestros días esto es lo que sigue sucediendo. La mayoría de las naciones no caminan con Dios, no ponen su fe en Dios, no ponen su esperanza en Dios. La mayoría de las naciones inclusive están en contra de Dios. Y entre más va avanzando el tiempo, naciones que pensábamos que estaban a favor de Dios y que de hecho eran lugares en donde se podía predicar el evangelio y estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, vemos que están desapareciendo poco a poco esas naciones. Lo tenemos visto aquí en este país, ¿verdad?, que supuestamente se fundó sobre principios bíblicos y cómo a través de los años y en los últimos años, quizás 15, 20, 25 años, en los últimos, 15, 20, 25 años, ha tenido un aceleramiento tremendo hacia la era post-cristiana y se ha apartado de los principios cristianos sobre los que se dice que se fundó este país, ¿verdad? Y no es de esperar menos o más de los países, porque cuando un país no se rinde al Señor completamente, obviamente va a haber fuerzas externas e internas que van a hacer que ese país tropiece y caiga. Entonces la reacción de las naciones a este llamado primero fue unirse, ayudarse unas a otras, y luego fue hacerse dioses para que esos dioses los protegieran. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de que se hicieron dioses, ¿verdad? Llamaron artesanos y cortaron madera e hicieron un montón de cosas para poder confeccionar esos dioses que ellos pensaban que los iban a proteger. En los versículos 8 y siguientes, Dios hace un llamado a su pueblo Israel. Hace un llamado a su pueblo Israel. Y les dice que Él será su protector y que en Él podrán encontrar seguridad. A pesar de lo que están pasando, porque acuérdense, aquí les está escribiendo a una generación que todavía va a estar en el exilio, ya casi al final del exilio en Babilonia, pero le está escribiendo a una generación que todavía está en el exilio, que todavía está pasando por lo último de los 70 años que iban a pasar en Babilonia. Y recuerden que esos 70 años no fueron 70 años de vacaciones, fueron 70 años que el Señor los exilió a Babilonia. ¿Por qué?
porque no habían respetado los años de sábados, ¿verdad? Que fueron 70 años que no los celebraron. También se habían hecho idólatras, ¿verdad? Habían adorado a otros dioses, se habían olvidado de Él, habían desobedecido su ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no fueron 70 años de vacaciones, fueron 70 años exiliados y muchos de ellos ya estaban cansados, ya estaban hartos, ya querían volver a su tierra, pero todavía no podían volver. ¿Por qué? Porque el tiempo todavía no se había cumplido. Y cuando Dios dice que va a pasar cierta cantidad de tiempo para que algo suceda, créale, va a pasar esa cantidad de tiempo. Y yo creo que por eso el Señor no nos quiso decir qué tanto tiempo iba a pasar entre su ascensión al cielo y su segunda venida. Porque si eso sucediera, entonces creo yo que la gente iba a ver el día como lo que es la esperanza que se tiene, que llegue ese día. Es como esperar el fin de semana, ¿no es cierto? Todos cuando trabajamos esperamos que llegue el fin de semana y estamos viendo hacia el fin de semana. Pero estamos viendo hacia el fin de semana por motivos egoístas, porque queremos pasar tiempo en la casa, porque queremos irnos a la playa, etcétera, etcétera. Pero me pregunto yo cuántas personas cuando están viendo hacia el fin de semana están diciendo otra vez fin de semana, gracias a Dios va a ser domingo, gracias a Dios voy a ir a la iglesia, gracias a Dios voy a ver a mis hermanos, gracias a Dios vamos a cantar, gracias a Dios esto y lo otro, ¿verdad? No digo que no pensemos en ello, pero normalmente no es lo primero que pensamos cuando estamos pensando que viene el fin de semana. Lo primero que estamos pensando es que no tenemos que ir a trabajar, ¿cierto o no? Eso es lo primero que estamos pensando. Entonces creo que por eso el Señor para que no estuviéramos pensando en el día, en el día, en el día. ¿Por qué? Porque no se trata del día. ¿Saben de qué se trata? Se trata de Él. De Él. Y de mantener nuestra mente, de mantener nuestro corazón siempre enfocado en Él. Y el día que vaya a ser que vaya a venir, va a venir y ya. ¿Verdad? Pero vemos las cosas como pasan, vemos las cosas que están pasando en el mundo ahorita y cuánta gente no se ha concentrado de nuevo en buscar la respuesta a cuándo va a ser. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? En lugar de pensar, ya mero va a ser, ¿verdad? En lugar de pensar, ya viene Cristo, ¿sí? Pero debemos alegrarnos en eso, en que Él viene. Entonces, en los versículos 8 y siguientes, Dios le afirma al pueblo de Israel que Él será su protector y que en Él podrán encontrar la verdadera seguridad. Noten ahí en Isaías 41, versículos 8 al 10. Los vamos a leer para repasar lo que dicen. Pero tú, Israel, a diferencia de los otros pueblos, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, yo te escogí, no te rechacé, yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré en mi justiciera mano, con mi justiciera mano derecha. Entonces ahí les hace una promesa. Aun cuando están, recuerden, aun cuando todavía están en el exilio, es importante esto. Porque si leemos esos versículos nada más sin tener los antecedentes de los que estamos hablando, pensamos, qué bárbaro, ¿verdad? Israel ha de ser una nación muy justa, ha de ser una nación muy santa, ha de ser una nación muy apegada a la ley de Dios, ha de ser una nación que está constantemente adorándolo, que es muy obediente, etcétera, etcétera. Y la verdad de las cosas es que no es así. Sin embargo, el Señor de todas maneras les hace esas promesas. El Señor de todas maneras les dice que Él va a ser el que les va a dar fuerzas. Él va a ser el que siempre les va a ayudar. Él va a ser el que siempre los va a sostener con su justiciera mano derecha. Hoy seguimos en el versículo 11 y siguientes, en donde Dios sigue asegurándole a Israel que Él los protegerá de sus enemigos. Y yo estaba pensando cuando estaba viendo esto, ok, si Él los protegerá de sus enemigos. Pero cuando Babilonia vino a llevárselos al exilio, no los protegió. Permitió que se los llevaran. Permitió que los agarraran a todos, los amarraran y se los llevaran exiliados a Babilonia. Entonces, pero aquí les está prometiendo, les está asegurando que Él los protegerá de sus enemigos. Pero está hablando de cuando vuelvan a Israel, de cuando vuelvan a Jerusalén, de cuando se vuelvan a Él.
Está esperando Dios que con la experiencia que están teniendo, sus corazones decidan volverse a Él, decidan volver a obedecerlo a Él, decidan volver a verlo como lo que Él verdaderamente es, su Dios y su Rey. Pero recuerden, Israel no fue diseñado para ser una democracia, no fue diseñado para ser una monarquía, no fue diseñado para ser una república. Israel fue diseñado para ser una teocracia, un pueblo gobernado por Dios. De hecho, eso es lo que quiere decir Israel. Quiere decir príncipe de Dios, alguien que es gobernado por Dios. Y ellos se olvidaron de todo eso. Pero a pesar de que se olvidaron de todo eso, de nuevo, el Señor les asegura que Él los protegerá de sus enemigos una vez que se vuelvan a Él como debe ser. Versículo 11, noten lo que dice. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. De nuevo, no se les olvide el trasfondo de esto. Les está diciendo a un pueblo que mandó al exilio por su mal comportamiento, a un pueblo que mandó al exilio por su desobediencia a la ley, a un pueblo que mandó al exilio por su idolatría, ¿sí? Pero sin embargo, Él les dice que Él va a lidiar con los enemigos de Israel, Él va a lidiar con sus enemigos, así como en otras ocasiones Él lidió, por ejemplo, con Egipto. Sí, les está diciendo, no se preocupen. No los voy a dejar desamparados. No, aunque los envié al exilio, aunque los estoy disciplinando, no me he olvidado de ustedes. ¿Sí? Y lo que está buscando Dios aquí es que a pesar de la situación por la que están pasando, ellos se mantengan firmes, ellos se mantengan con toda su confianza puesta en el Señor. Él sabe cómo defenderlos de sus adversarios, ya sean hombres o demonios. Y lo que les está tratando de asegurar es que aunque los tuvo que disciplinar, Él no ha dejado de amarlos. Es como nosotros como padres de familia, ¿verdad? Cuando se portan mal nuestros hijos, si lo amerita, ¿qué hacemos? Como decía mi papá, le arrimamos tierra, ¿verdad? Los disciplinamos. Pero eso no quiere decir que los dejamos de amar, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que los dejamos de apoyar. Eso no quiere decir que no venimos a su lado cuando necesitan ayuda y les ayudamos. Sí, lo que quiere decir es simplemente que se portaron mal, necesitan una reprensión, necesitan una disciplina, pero no les dejamos de amar. Seguimos amándoles, seguimos queriendo hacer el bien por ellos, seguimos queriendo hacerlos que vean y recapaciten la razón por la que se encuentran en la situación en la que están y cambien su manera de ser. Es el mismo corazón de Dios aquí. Y yo creo que nosotros como cristianos también, porque Él fue así con su pueblo Israel, yo creo que nosotros también como cristianos podemos confiar en que Él también va a lidiar con nuestros enemigos, así como lidió con los enemigos de Israel, si mantenemos nuestra confianza en Él. Sí, porque Él sabe cómo defendernos de nuestros adversarios. Él sabe quiénes son nuestros adversarios y Él sabe cómo defendernos. Porque nosotros podemos estar tirando patadas y golpes y peleando con sombras que nosotros pensamos que son nuestros enemigos, pero en realidad no son nuestros enemigos, son simplemente circunstancias por las que todo el mundo pasa, por las que toda persona pasa. Sí, pero nosotros los vemos como enemigos, pero no importa qué tipo de enemigo tengamos, el que sabe mejor cómo lidiar con ellos y pelear contra ellos es nuestro Dios. Y entonces Dios deja saber a su pueblo que sus enemigos, por grandes y poderosos que parezcan ser, un día serán reducidos a nada. Y por eso no debemos buscar hacer justicia por nosotros mismos. Nunca debemos buscar hacer justicia por nosotros mismos, porque ¿saben qué? Va a llegar el día en el que Dios se encargará de ellos. Va a llegar el día en el que Dios se va a encargar de ellos. Y Él es el que les va a dar su merecido, no nosotros. Porque nosotros damos no su merecido, sino damos lo que nosotros creemos que merecen, ¿verdad? ¿Y qué creemos que merecen nuestros enemigos? Cuello, ¿no es cierto? No decimos eso, no nos gusta pensar que lo pensamos, pero queremos que algo malo pase, queremos que sufran, para que sepan lo que se siente, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios juzga justamente, ¿sí? Entonces, de nuevo, Dios le deja saber a su pueblo que sus enemigos, por grandes y poderosos que parezcan ser, un día van a ser reducidos a nada.
Y yo creo que esto es algo que nosotros también debemos ver, porque un día todos estos enemigos que nosotros vemos, que tenemos, algunas veces creemos que tenemos, ¿sí? Un día todo eso va a quedar en el pasado, un día todo eso ya no va a existir y vamos a ser completamente libres. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en el que Dios se encargará de todo eso, ¿sí? Entonces no debemos buscar la venganza. Busquen en sus Biblias, porque ahora, como les dije, no vamos a ponerlas en la pantalla. Deuteronomio 32, versículo 35. Deuteronomio 32, versículo 35. Voy a dar unos segundos y luego la voy a leer. También si quieren apuntar las citas y luego leerlas en casa, también eso lo pueden hacer. Ustedes escojan qué método escogen para hacerlo. Pero en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 35 dice: a mí me corresponde tomar venganza. Dios está hablando aquí. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. Entonces Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe lo que les tiene preparado. Si no es como el que está pensando, a ver, ¿qué merece este y qué merece el otro y qué merece aquel? No, Él ya sabe lo que está preparando para cada una de estas personas. Él ya sabe lo que está preparando para cada uno de esos enemigos, ya sean, de nuevo, seres humanos o demonios. Él ya sabe lo que les espera. En Hebreos capítulo 10, los versículos 30 y 31. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. El escritor a los Hebreos dice: bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y luego en el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Noten, por ejemplo, por favor, mía es la venganza, yo pagaré. Pero luego dice: y también el Señor juzgará a su pueblo. Sí, ahora, como pueblo de Dios, Él nos disciplina. Amén. Como pueblo de Dios, Él nos corrige. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? ¿Porque quiere hacernos daño? ¿Por qué nos dice el autor de Hebreos que Dios nos disciplina? Porque nos ama y no quiere que sigamos por el camino en el que vamos, no quiere que suframos las consecuencias del camino en el que vamos, quiere que recapacitemos, quiere que nos volvamos a Él, así como estaba hablando con Israel antes de que ellos volvieran a su tierra, antes de que Él los sacara de Babilonia una vez más y los llevara de nuevo a Jerusalén y al resto de la tierra de Israel. En Romanos capítulo 12, miren Romanos capítulo 12, los versículos 19 al 21. Creo que esto es algo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta, especialmente cuando sentimos que estamos siendo atacados de alguna manera. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Pablo escribe: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, porque un día el Señor se va a vengar, porque un día Él es el que va a dejar caer su ira sobre las personas que no se arrepienten, sobre aquellos que pudiéramos considerar como enemigos nuestros, porque son malos, ¿verdad? Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se nos está diciendo ahí? Que si tenemos algún enemigo, percibido o real, lo que tenemos que, la manera en la que nos tenemos que comportar hacia él o ella, según sea el caso, es como haciéndole el bien, haciendo a un lado lo que nosotros pudiéramos sentir. Que estoy de acuerdo con ustedes que a veces es muy difícil, ¿no es cierto? A veces es muy difícil hacer a un lado sentimientos que tenemos en contra de alguien, inclusive en contra de hermanos. Es muy difícil hacer a un lado estos sentimientos. Pero si vamos a seguir la palabra de Dios, si vamos a seguir lo que Dios nos dice que debemos hacer, vamos, a pesar de lo que nosotros sentimos, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y si bien no vamos a buscar oportunidades para darle de comer, ni oportunidades para darle de beber, yo estoy seguro que Dios nos va a dar oportunidades que hagamos eso y más por ellos. Y en esos momentos tenemos que hacer a un lado nuestros sentimientos y hacer lo que Dios dice a pesar de lo que nos va a costar. Porque hacer el bien cuesta. Hacer el bien a veces es muy difícil. Hacer lo correcto no es fácil.
Porque si hacer lo correcto fuera fácil, todos lo haríamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero todos hacemos el bien todo el tiempo, a veces se nos van las 4, como dice mi mamá. A veces se nos van las 4. Y cosas que no debemos hacer, las hacemos. Y cosas que deberíamos hacer, no las hacemos. Y nos comportamos con otras personas de maneras que nunca nos debimos de comportar. Y vemos a otras personas de maneras que nunca las debíamos de haber visto. Pero nuestro corazón malvado nos lleva a tener esos pensamientos y sentimientos. Y si no luchamos contra él, si no luchamos contra ese corazón, nos vamos a llenar de amargura. Nuestro corazón se va a llenar de amargura y pronto no vamos a poder tener contacto con muchas personas que pudiéramos nosotros pensar que están en contra de nosotros o que están haciendo cosas para hacernos daño. Inclusive dentro de nuestra propia casa. Nuestro corazón se puede llenar de amargura contra hijos desobedientes, contra padres hipócritas, contra cónyuges que se presentan a sí mismos como una cosa en público, pero somos otra cosa cuando estamos en privado, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede llenar de amargura y que saben lo que sucede con nuestras relaciones personales cuando eso sucede. Son destruidas. Y cuando menos pensamos, ya no hay cómo reconciliarlas. Aunque sí lo hay. ¿Cómo podemos reconciliar esas relaciones personales? Humillándonos nosotros mismos y perdonar a pesar de que no se nos pide perdón. Viendo a las personas a través de los ojos de Cristo y no a través de nuestros propios ojos. Acordándonos que así como ellos se han portado con nosotros, quizás nosotros nos portamos con alguien y es algo que trae una lucha tremenda al corazón y a la mente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si nos llenamos de amargura, de repente vamos a contaminar toda la casa, vamos a contaminar todo lo que toquemos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, de nuevo, como dice Pablo en Romanos 12:19, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 13 de Isaías 41 dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha. Y te dice, no tengas miedo que yo te ayudo. Escuche, ¿cuántas veces hemos citado ese versículo? Quizás algunos de ustedes los tengan subrayado en su Biblia, quizás sea uno de sus versículos preferidos, ¿verdad? Y lo toman como una promesa para ustedes mismos. Está bien, pero noten lo que está diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo que yo te ayudo. De nuevo, el trasfondo de lo que está pasando y el contexto de quién se lo está diciendo. El Señor les promete que aún en el exilio, Él sostendrá la mano de ellos tal como sostuvo la mano de Moisés. El Señor está con ellos aún en su exilio. No tienen nada de qué temer. Si no tienen nada de qué temer. Y esto es algo sorprendente para mí de parte de Dios. Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me enojo, bueno, ya no. ¿O todavía? ¿Ya no? ¿Todavía? ¿Todavía? Cuando yo me enojo con alguien, no, nunca me han visto enojado con alguien. No, ya no actúo como actuaba antes. Cuando yo me cuando yo me enojaba antes, había un dicho en aquel entonces que decía talk to the hand. ¿Algunos se acuerdan de talk to the hand? Sí, cuando yo me enojaba, no quiero saber nada de ti, no quiero hablar contigo, no quiero que me hables. Shh. No quiero ¿A ustedes no les pasa eso? ¿A ustedes nunca les pasa eso? Nunca se enojan con alguien y no quiero ni verte, apártate, vete, métete abajo de una piedra o algo y no vengas hasta que te llame. ¿Se fijan ustedes que Dios no es así? ¿Se fijan que Dios los mandó al exilio por todo lo que ya hablamos que habían hecho? Y sin embargo, en medio de su exilio, ¿qué les está diciendo? Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te sostiene por la mano derecha. Yo soy el que te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo.
aun cuando ellos estaban en el exilio. Sí, y recuerden cuáles fueron las razones por las que estaban exiliados: su desobediencia, su idolatría, sí, el que se olvidaron de Dios. Sin embargo, el Señor les promete que aún así Él los sostendrá. ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Qué nos dice esto de Dios? Él es fiel. ¿Qué más? ¿Cuánto aguanta? Nos tiene paciencia. Es amor. Misericordioso. Su gracia es inmensa. Ellos no merecían este reconocimiento. Ellos no merecían que se les dijera: yo soy el Señor tu Dios. Ellos merecían que les dijera: ¿saben qué? Ya estoy hasta aquí con ustedes. Ya les he dicho una y otra vez, les he tratado de enseñar de esta y de esta y de esta otra manera, y no hacen caso. Quédense allá en Babilonia. Les voy a dar mi tierra a gente nueva, le voy a dar mi tierra a gente que no esté contaminada. Voy a comenzar de nuevo. Eso es lo que Dios les dice. Para nada, para nada. ¿Sí? Aun cuando tenía todas las razones del mundo para echarlos de su tierra, sin embargo el Señor les promete que aún así en el exilio Él los sostendrá. ¿Sí? Y de nuevo, como padre, por amor, a veces el Señor nos va a tener que disciplinar, ¿no es cierto? Y algunos de nosotros hemos sentido esa disciplina bastante fuerte en algún momento de nuestra vida. Pero por ese mismo amor Él estará con nosotros aún en medio de la disciplina. ¿Y saben cuál es un error que cometemos como cristianos? Y espero que ustedes no lo cometan, pero un error que cometen muchos cristianos es que cuando la riegan, creen que Dios está tan enojado con ellos que no se pueden acercar a Él. Creen que Dios está tan decepcionado de ellos que ni siquiera quieren levantar los ojos al cielo. Creen que Dios, ahora sí, esta fue la gota que derramó el vaso y ya no los va a recibir. Y lo que vemos aquí es que aun cuando ese sea el caso, nosotros tenemos, y especialmente en Cristo, tenemos toda la libertad del mundo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, nos dice el escritor de Hebreos. Nunca debemos pensar que Dios nos desprecia porque cometimos un error, que Dios nos desprecia porque fuimos desobedientes en algún punto. Sí, que Dios nos está disciplinando tan fuertemente porque está decepcionado de nosotros. ¿Ustedes creen que podemos? Pregunta, ¿ustedes creen que podemos decepcionar? ¿Cuándo es decepcionada una persona? Cuando es engañada. Cuando está esperando cierto comportamiento de una persona y ¿qué pasa? Recibe lo contrario. Cuando uno conoce a una persona y cree que la conoce, pero de repente sale, como decía mi papá, con su batea de babas. Sí, así decía mi papá: ya saliste con tu batea de babas. ¿Sí? Es cuando somos decepcionados, pero es porque nosotros no podemos ver el corazón. Es porque nosotros no sabemos lo que esa persona verdaderamente es y cómo va a reaccionar y cómo va a hacer las cosas, etcétera, etcétera. Dios sabe cómo es nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón, lo más profundo de Él. Dios sabe cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Dios sabe que a veces vamos a reaccionar con la vara en la mano y no con el amor y la gracia que Él nos muestra a nosotros. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿cómo lo vamos a decepcionar? No lo decepcionamos. Ahora, no estoy diciendo que porque Él sabe todo vamos a hacer lo que nos dé nuestra regalada gana y no nos vamos a esforzar por vivir de acuerdo como Él quiere, como su palabra nos dice. Eso no es lo que estoy diciendo. Si eso es lo que está entendiendo muy mal. Lo que le estoy diciendo es que nunca crea que va a decepcionar a Dios y nunca crea que de alguna manera lo va a agarrar por sorpresa y nunca crea que porque la regó, por la que cometió un error, por la que cayó en un pecado o algo, el Señor ya no quiere tener nada que ver con usted. Porque para eso nos dio a Jesucristo. Para que en Él y por medio de Él podamos acercarnos a Él con toda confianza. Por eso el Señor nos dio a su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos convenciera
del pecado que estamos cometiendo. Nos hiciera sentir convicción, no condenación. Porque hay condenación y hay convicción. La convicción nos lleva a acercarnos a Dios, porque sabemos que la regamos y que lo hemos ofendido. La condenación nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo de que nos vaya a castigar. Y si tenemos algo que aprender aquí de Dios en la forma en la que lidió con su pueblo, es que Él es un Dios lleno de amor, gracia y misericordia, como ya lo mencionaron algunos de ustedes. Y que nunca nos va a echar fuera si venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Y nosotros también, porque no somos Dios, no debemos descartar a nadie, no debemos desechar a nadie, no debemos pensar que alguien no tiene salvación o alguien no tiene remedio o alguien no puede ser transformado, porque Cristo puede transformar al más duro de los corazones. Lo vemos en Pablo, ¿verdad? Lo vemos en el mismo apóstol Pablo. Dios les promete a ellos que no va a dejarlos sin disciplina, pero aún en medio de esa disciplina, Él los va a sostener. Y es la misma promesa que tenemos nosotros. Dios no va a dejarnos sin disciplinarnos si tenemos que ser disciplinados, pero aún en medio de esa disciplina, Él nos va a sostener. No tenemos por qué dudar de Él. Nunca han dicho, no, esta sí, ahora sí, ya Dios esta no me la va a perdonar. Ya Dios esta ya no creo que la pase. No, ese no es el corazón que tiene Dios a su pueblo. No nos hubiera salvado si simplemente lo iba a hacer por un rato y luego nos iba a dejar a ser condenados otra vez. Noten lo que le dice en el versículo 14 a Israel, aunque lo llama por su primer nombre, Jacob, le dice, ¿y tú, Jacob? ¿Qué le dice? Eres como un gusano. Tú, Jacob, eres como un gusano. ¿Ok? Dos cosas aquí. Cuando habla de que es como un gusano, ¿se acuerdan lo que quiere decir Jacob? Es como alguien que engañador, tramposo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Jacob, ¿verdad? Y le dice, tú, Jacob, eres como un gusano, y eso es lo que era. Pero también le dice que eres como un gusano, no solamente porque eso es lo que quería decir su nombre, sino por la situación en la que se encontraba en el exilio. Como exiliado, Jacob o Israel parecía un gusano débil y despreciable. ¿Sí? Porque es débil, es despreciado y pisoteado por, en este caso, Babilonia, y los judíos han sido despreciados y pisoteados por un sinnúmero de naciones que siempre han querido acabar con ellos. Entonces, una es por el origen de su nombre, pero otra es por la situación en la que estaba. Y tú, Jacob, eres como un gusano. Pero noten lo que le dice al gusano en la segunda parte del versículo. Pero no tengas miedo. Eres un gusano. ¿Sí? Pero no tengas miedo. Ustedes, los israelitas, son muy pocos, pero yo soy su socorro. Palabra del Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Entonces, por un lado, gusano. Por el otro lado, yo soy tu socorro. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido experiencias en las que me he sentido como gusano. Escuchen esto, no me han hecho sentir como gusano, porque es muy diferente a que lo hagan a uno sentirse como gusano y que se sienta uno mismo como gusano, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido una de las dos experiencias o las dos experiencias, pero ha habido veces en las que yo me he sentido como gusano por cosas que hice, porque cosas que una vez al verlas a la luz de lo que la palabra de Dios dice y al verlas a la luz de la santidad de Dios, yo digo, qué bárbaro, soy un gusano, no es posible que yo sea salvo, no es posible que yo pueda ser salvo. Y sí, hubo alguna vez en las que alguien me hizo sentir como gusano, pero me hizo sentir como gusano porque merecía que me hiciera sentir como gusano. Entonces, aquí Jacob está siendo comparado con un gusano de nuevo por dos cosas, por el nombre, por lo que eso significa, pero también por la situación en la que se encontraba, porque de nuevo como exiliado, Jacob o Israel parecía un gusano débil y despreciable, ¿sí? Despreciado y pisoteado.
Pero de nuevo, aún en ese estado, Dios promete que Él será su socorro. Que Él será su socorro. ¿Qué quiere decir la palabra socorro? Auxilio, ayuda. Sí, la palabra hebrea que se traduce socorro, de hecho, es la palabra azar. Azar. Y quiere decir proteger, ayudar o defender. Nosotros protegeríamos, ayudaríamos o defenderíamos a alguien que consideramos un gusano. Ese camarada es un gusano. Esa mujer es un gusano. Ese amigo del trabajo es un gusano, qué bárbaro. Se arrastra por abajo de las piedras, es arrastrado. Sin embargo, el Dios del universo llama a este Jacob gusano, pero también se llama a sí mismo su protector, su ayudador y su defensor. De nuevo, no les estoy diciendo que está bien que nos portemos como gusanos. Pero si alguna vez nos sentimos como gusanos por algo que hicimos y merecemos sentirnos como gusanos, o alguien nos hace sentir como gusanos, no debemos de escucharle ni a ellos ni a nuestro propio corazón, porque nuestro Dios sigue siendo nuestro socorro. Y no solamente nuestro socorro, sino nuestro Redentor también. Y esto me llena a mí de confianza, porque me dice que aun cuando Dios tenga que disciplinarme, no dejará de amarme, de protegerme y de defenderme. Este es un concepto que muchos cristianos no entienden, porque se portan mal y quieren a fuerza ser castigados. Dios me va a castigar, estoy esperando en cualquier momento que me caiga ¿verdad? Que me caiga la otra chancla encima, ¿verdad? Porque esta vez sí la regué. ¿Verdad? Tenemos ese sentido. Y a veces hacemos pensar a otras personas que ese es el caso. Y Dios sigue siendo, aún en medio de que nos tenga que disciplinar, y Él va a decidir cuál disciplina es la que nos va a aplicar. Él aún sigue protegiéndonos, ayudándonos y defendiéndonos. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque nos hemos portado mal y de todas maneras estamos esperando a ver de dónde va a caer el golpe, y no se han dado cuenta que a menudo no cae, no pasa nada. Y tenemos dos opciones cuando eso sucede. Una es decir, entonces quiere decir que esto no le importa a Dios, y lo volvemos a hacer. La otra es, Dios pasó por alto mi error en este caso, no lo voy a volver a cometer porque no quiero volver a sentirme, así como David en el Salmo 32 y en el Salmo 51, ¿se acuerdan? Cuando se quedaba callado, cuando no decía nada de su pecado, ¿qué le pasaba? Sentía que hasta los huesos le dolían, ¿verdad? Entonces tenemos que, no les estoy diciendo que podemos comportarnos como gusanos y no va a haber ninguna consecuencia. Les estoy diciendo que aun cuando nos sintamos que somos gusanos, no tenemos una razón válida por huir de Dios y no acercarnos a Él. En el Salmo 33, busquen en su Biblia rápidamente, Salmo 33, los versículos 18 al 20. Salmo 33, versículos 18 al 20, dice: el Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia. ¿Le temen al Señor? Amén. ¿Confían en su misericordia? Amén. Pórtense como se porten. La hayan regado, ¿no? Especialmente cuando le hemos regado, ¿verdad? Tenemos que confiar en su misericordia. ¿Sí? Versículo 19 dice: para librarlos de la muerte y darles vida en tiempo de escasez. Con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Aun cuando nos hemos portado mal, y de nuevo, no les estoy diciendo que se pueden portar mal, les estoy diciendo que cuando se porten mal, no huyan de su Padre Celestial, así como teníamos la tendencia a huir de nuestros padres terrenales, ¿no es cierto? Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo sabía que había hecho algo malo y sabía que mi mamá me había dicho, pero espérate que venga tu papá, yo no quería ir a la casa. Varias veces huí de mi casa y me fui a dormir con mi nana porque sabía que mi papá iba a venir de Los Ángeles, y si mi mamá le decía lo que había pasado, mi papá no me iba. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esa manera de pensar. En el Salmo 46, no tenéis en el Salmo 46, los versículos 1 al 3.
En el Salmo 46, versículos 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas, a pesar de que no nos portamos bien, a pesar de que a veces la regamos. Versículo 2, por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Podemos vivir sin temor de ser castigados, de ser condenados. Vamos a ser disciplinados, pero para nuestro bien, para que volvemos a encauzar nuestro camino a los caminos del Señor. Por eso el Señor se los llevó 70 años exiliados, para que recapacitaran, para que pensaran en lo que habían hecho, para que pensaran en qué los había llevado a donde estaban y qué es lo que tenían que hacer para no volver ahí. ¿Sí? Y luego también le dice, noten al final del versículo 14, palabra del Señor, el Santo de Israel, y luego le dice, ¿cómo le dice? Tu Redentor. Redentor quiere decir rescatar, quiere decir sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Eso es lo que quiere decir Redentor, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio por volverlos de la tierra de Babilonia, del exilio, a su tierra de donde habían salido. ¿Cómo pagó el precio el Señor en ese caso? ¿Mande? No, en el caso que estamos hablando aquí. ¿Cómo pagó el precio? No, que Él se olvidó, que Él prefirió olvidarse de la ofensa, hacer a un lado la ofensa y llevarlos de nuevo a la tierra. Porque lo que Dios quiere siempre, cuando nuestra relación con Él es rota, lo que Dios quiere siempre es remendar esa relación. Es volver a hacerla una relación sólida. Y a veces somos nosotros los que no lo buscamos y los que no pensamos que Dios quiera tener esa relación con nosotros y nos apartamos de Él. Pero Él es nuestro Redentor, porque ahora sí, a nosotros, ¿cómo nos rescató? ¿Cómo nos sacó de la esclavitud? ¿Con qué fue con lo que pagó para poder rescatarnos a nosotros de nuestra esclavitud al pecado? Pues la vida de su Hijo Jesús, así es. Jeremías capítulo 50, los versículos 33 al 35, Jeremías capítulo 50, versículos 33 al 35. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos al mismo tiempo. Todos sus opresores los tomaron cautivos y no los quisieron soltar. Jeremías 50, 34. Pero yo soy su poderoso Redentor. Mi nombre es el Señor de los ejércitos. Yo seré su defensor y daré reposo a su tierra, pero a los habitantes de Babilonia yo no los dejaré reposar. Versículo 35. Guerra contra los caldeos, guerra contra los habitantes de Babilonia, guerra contra sus príncipes y sus sabios. Palabra del Señor. Sí, los envió, pero Él los iba a volver a traer. Dios prefiere sufrir el insulto de la desobediencia de aquellos que son de Él, que separarlos de Él mismo para toda la eternidad. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Dios prefiere vivir el insulto de la desobediencia de aquellos que son suyos, que separarlos de sí mismo para toda la eternidad. Por eso necesitamos a Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo y la sangre de Jesucristo, Él no nos desecha. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Porque nos ve que Él nos redimió. En Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y los ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. ¿Sí?
rescatados, redimidos, quiere decir esa palabra. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque Él derramó su sangre. Y porque Él ya nos compró por medio de su sangre, porque Él ya pagó con nuestra sangre, ya estamos seguros en las manos de Dios. Y aunque la regamos, de nuevo, quiero hacer énfasis en esto, aunque la regamos, Él no nos suelta. Él sigue siendo nuestro defensor, Él sigue siendo nuestro escudo, Él sigue siendo nuestro ayudador. Versículo 15 dice de Isaías 41, dice, yo te he puesto como un trillo nuevo lleno de dientes, y trillarás montes y colinas y los molerás hasta reducirlos a tamo. Noten lo que les está prometiendo ahora, que va a llegar el día en el que ellos van a estar arriba y todos los demás van a estar. ¿Qué nos recuerda eso a nosotros? Que un día nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor, y todos los incrédulos que nos atacaron o que no creyeron o que nos juzgaron, etcétera, ¿en dónde van a estar? En el infierno con Satanás. Si no creen. Porque si creen y se vuelven a Él, obviamente que van a estar en el cielo con nosotros. Chihuahua, hombre, ¿para qué es tan bueno Dios, verdad? Pero noten, Dios va a hacer de Israel un trillo afilado. Este es un objeto sólido hecho de maderas pesadas que está cubierto de pedernales. Sí, que se usa para trillar el trigo, que se usa para dar vuelta al trigo para que se desprenda el grano de la hojarasca, y luego lo que hacían, se tomaba una forma de trinche en el que se aventaba el grano hacia arriba y la hojarasca volaba hacia un lado, y con el peso el trigo caía al molino. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer un día Israel, eso es lo que lo va a convertir. Sí, ahorita eres un gusano, sí, ahorita estás en exilio, sí, ahorita estás siendo pisoteado, sí, ahorita se te está tratando como se te está tratando, pero va a llegar el día en el que yo te ponga como ese trillo. Versículo 16 dice, los lanzarás al viento y el viento se los llevará, los esparcirá el torbellino, pero tú te alegrarás en el Señor y tu orgullo será el Santo de Israel. Noten, tu orgullo será el Santo de, no sus propias fuerzas, no lo que ellos pueden hacer, no sus ejércitos, no su rey, nadie. ¿Quién va a ser su orgullo? El Santo de Israel. Sí, y eso debe decirnos algo a nosotros también, porque podemos ser gente muy orgullosa a veces, ¿verdad? Y en realidad no tenemos nada de qué orgullecernos, no tenemos nada de qué estar orgullosos. Hace tiempo pregunté, ¿quién está orgulloso de ser cristiano? Y no me acuerdo quién o en dónde, creo que en Facebook alguien contestó, yo sí. ¿En serio? ¿Por qué estás orgulloso de ser cristiano? ¿Qué hiciste para convertirte al cristianismo? ¿Qué tuviste que hacer? Y la verdad de las cosas es que no tenemos ni por qué enorgullecernos de que somos cristianos. De lo que nos tenemos que orgullecer es de que Dios nos llamó, nos presentó a Jesucristo y nosotros respondimos positivamente al llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, si en algo nos vamos a orgullecer, si de algo nos vamos a gloriar, es de que lo conocemos a Él por medio de Jesucristo. Sí, lo conocemos a Él por medio de Jesucristo. Versículo 17 dice, los afligidos y menesterosos buscan agua y no la encuentran. La sed les seca la lengua, pero yo, el Señor, les he escuchado. Yo, el Dios de Israel, no voy a desampararlos. Noten de lo que está hablando aquí. Los afligidos y menesterosos se refiere aquí a los exiliados que van a atravesar el desierto para regresar a casa, para regresar a Jerusalén, para regresar a Israel. ¿Qué les recuerda esto? El éxodo, cuando salieron de Egipto. Sí, cuando salieron de Egipto, exactamente. Y así como Dios suplió para los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto, así va a suplir para las necesidades más básicas de la gente mientras vuelve a su tierra. De la misma manera, ¿por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Dios no es inmutable, no cambia con el tiempo. Su manera de hacer las cosas siempre es su manera de hacer las cosas. Yo me imagino esto para nosotros. Yo a veces me siento como que vivo en un desierto aquí en la tierra, la mera verdad. Yo me siento como que vivo en un desierto. Me muero de sed por el Señor, me muero de hambre por el Señor.
Pero yo sé que mientras peregrine por esta tierra, Él va a satisfacer esa sed y Él va a satisfacer esa hambre. Con el agua y el agua de la palabra, con el pan que es la palabra, consigo mismo, como hemos estado hablando los domingos en el capítulo 6 de Juan. Sí, entonces mientras andemos por esta tierra, mientras peregrinemos por esta tierra, Él va a ser el que va a suplir para nuestra sed, Él va a ser el que va a suplir para nuestra hambre. Sí, Él no nos va a dejar desamparados, así como no los dejó a ellos desamparados cuando los sacó de Egipto. Y aunque muchas veces ellos pensaron ¿se acuerdan lo que pensaban y lo que murmuraban? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos carne a reventar, allá comíamos ajos dice, y cebollas y... ¡Ugh! Háblenme por teléfono, ¿no? Si imaginan en el desierto puro ajo y cebolla. Pero Él les suplió todo lo que necesitaron, ¿no es cierto? Así el Señor, mientras estemos aquí en la tierra y vayamos peregrinando por esta tierra, Él nos va a suplir de todo lo que necesitemos. Noten lo que dice el versículo 18. Abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Él es el que va a hacer eso. Ahora, ¿se acuerdan cómo les dio agua en el desierto? ¿Cómo les dio agua en el desierto? Por la roca. ¿Y quién era la roca? Nos dice en el Nuevo Testamento. Jesucristo. Y ahora no solamente vas a brotar agua de la roca, sino que va a abrir ríos en los montes, manantiales en medio de los valles. Va a abrir estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Noten el versículo 19. En el desierto haré crecer cedros, acacias, arrayanes y olivos. En el yermo pondré juntos cipreses, pinos y bojes. ¿Y esto para qué? Para que todos vean y sepan y se den cuenta y entiendan que esto lo ha hecho la mano del Señor, que el Santo de Israel lo ha creado. En otras palabras, lo que nadie puede hacer, lo que nadie podría hacer, lo que nadie tiene poder para hacer, Él lo va a hacer. ¿Por quién? Por su pueblo. Cuando lo lleve de regreso. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento a los padres que les damos cosas buenas a los hijos? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo juntamente con Cristo? Entonces, sí, a veces es desesperante seguir aquí en la tierra, sí, claro que así, a veces es desesperante tener que levantarse mañana y poner un pie enfrente del otro y tener que volver a ir a trabajar y tener que volver a enfrentar los problemas que ya no queremos enfrentar. Sí, es desgastante y es cansado, pero ¿saben qué? El Señor está con nosotros. Y Él va a suplirnos de lo que necesitemos para salir adelante y llevarnos a la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es que el cielo, ¿sí? Entonces Él va a darles agua, milagrosamente les va a dar agua, va a levantar bosques en los desiertos, ¿sí? Va a levantar montes. Son cosas imposibles para el hombre, pero son muy posibles para Dios. Y en este caso podemos interpretarlo como algo físico, podemos interpretarlo como algo espiritual, pero podemos interpretarlo de tal manera que son cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo, son cosas que solamente Dios puede hacer porque Él se va a llevar la gloria. Sí, entonces debemos de reconocer, como Él les está diciendo a los israelitas aquí, que pase lo que pase, Él está con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro defensor, Él es el que nos redimió y Él es el que nos va a llevar a la tierra que tanto esperamos y tanto anhelamos estar. Porque Él lo prometió. ¿Se acuerdan lo que les dijo a sus discípulos? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿En dónde está Jesús ahorita? En el cielo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y a dónde nos va a llevar entonces? A ese mismo lugar. Estamos como exiliados ahorita. A veces, yo sí me siento como exiliado. Y hay mucha gente ahorita aquí en Estados Unidos que se siente como exiliada.
y debemos mantenerlo en nuestras oraciones. Pero yo les digo, no tengan miedo, porque Dios sigue siendo su Dios. Dios sigue siendo su redentor, Dios sigue siendo su ayudador, Dios sigue siendo su escudo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por estas palabras tan hermosas que nos das a través de este pasaje que acabamos de leer y estudiar, Señor. Por favor, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a mantener esa visión de quien tú eres, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, un Dios que aunque a veces tiene que disciplinar a sus hijos, eso no quiere decir que los deseche, eso no quiere decir que los desprecias, eso no quiere decir que de alguna manera te decepcionamos, eso simplemente quiere decir que tú reconoces que somos hombres, que somos mujeres, seres humanos, que cometemos errores, pero aún en medio de esos errores, Señor, tú estás con nosotros. Tú nunca nos dejas ni nos desamparas y por ello te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de cómo te comportaste tú con tu pueblo, aún en medio de su desobediencia, aún en medio de este exilio al que tú los enviaste por las cosas que hicieron o dejaron de hacer, Señor. Aún así tú estuviste con ellos y los mantuviste en el lugar donde los enviaste ni un solo día más del que tú prometiste que los ibas a tener ahí. Padre Santo, al seguir con nuestro estudio de este libro, Señor, te pedimos, Padre, que nos sigas abriendo los ojos, que nos sigas mostrando tu corazón y que nos sigas ayudando a reconocer que te necesitamos, Señor, en todo momento, en toda situación, que podamos confiar en ti para que tú hagas en nuestras vidas lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Nos encomendamos a ti, lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.